Sí, buenas tardes a todos y bienvenidos. Bueno, Cristina, Sergio, en primer lugar, gracias por estar aquí y hoy pues a presentar el libro de Cristina Carrillo de Albornoz, Un beso en Tokio. Aprovechando, Cristina, me has dicho tú que lo dijera. Cristina es, aparte de escritora, de una persona inmersa en el mundo cultural desde hace muchos años, pero en este momento también es la cocomisaria de una gran exposición que se celebra aquí en Barcelona, que es la de Botero, un maestro universal, y que ella, conjuntamente pues, con la hija de Botero, Lina Botero, pues magistralmente han hecho un comisariado y han propuesto una exposición pues que si no la habéis visto todavía no os la dejéis perder porque es algo maravilloso. La exposición más grande que nunca se ha hecho en nuestro país, yo creo de las más importantes que se han celebrado en homenaje a Botero y que por tanto va a estar hasta el día 20 de julio, coincidiendo con el Día Nacional de Colombia, que eso no se hizo a propósito, pero que curiosamente ha coincidido en el Palau Martorell, carrer Ample 11. Bien, pero vamos a la obra en cuestión. El libro Un beso en Tokio. Ahora se hablará de él. Es curioso el nombre, donde Kengo Oe es un arquitecto japonés en la cúspide de su carrera cuando emprende un viaje vital y emocional que se lleva a redescubrir el deseo, reflexionar sobre el amor, la ausencia y el misterio de la belleza. La autora, Cristina, compartirá sus reflexiones sobre las temáticas abordadas en la obra, donde explora la conexión entre arte, cine, música y arquitectura, y diluyendo también eso que es la frontera entre esos mundos, ¿no? El Oriente y Occidente. ¿Y quién mejor que para hacer esta presentación? Hoy también un lujo tener aquí la presencia de Sergio Vilasan Juan. Como sabéis, es escritor y periodista, hijo de también escritor y periodista, ¿no? Como fue su papá, José Luis Vilasan Juan. Bien, yo creo que presentarlo a él no hace falta, pero bueno, si está viendo un poquito su currículum, es experto en el mundo de la cultura, es una persona que desde 1977 lleva la información de arte y literatura en periódicos que hoy en día ya han desaparecido, pero que están en nuestra mente, ¿no? Como era el Correo Catalán, el Noticiero Universal, y desde 1997, bien, en el periódico de referencia, como es La Vanguardia. Una persona que ha hecho pues, obras tan importantes como la primera monografía de Miquel Barceló, también vinculado a este tema pues, tan artístico, tan nuestro, de nuestra entidad. Ganó el premio Nadal en 2013 con su novela titulada Estaba en el aire. Y bien, mil cosas más que os podría explicar, autor de muchos libros y sobre todo pues gran periodista que nos mantiene al día de lo que pasa en nuestra ciudad y en este país a través de La Vanguardia. Por lo tanto, gracias a los dos por estar aquí y nada, pues adelante con la presentación de Un beso en Tokio. Muy bien. ¿Sí? Sí. Bien, buenas tardes. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. La verdad es que me hizo mucha ilusión cuando Cristina me pidió que presentara la novela Un beso en Tokio, porque es una obra extremadamente original. Extremadamente original porque es una novela muy cosmopolita, y en el plano español son raras las que lo son. Es una novela que aborda grandes temas del arte, de la belleza, del destino del ser humano. Es una novela muy ambiciosa con la que se aprende mucho. Y a mí me gustó leerla, he escrito sobre ella un par de veces, la he recomendado mucho. Veo que quizá algunas de mis recomendaciones han ayudado a que llegue a la tercera edición, que es un éxito para Cristina. Y antes de entrar en el libro en sí, el perfil de Cristina también es, yo creo, muy original, y yo creo que vale la pena que ella nos lo cuente un poco, porque Cristina es una comisaria de arte del mundo global. Es una figura que trabaja para distintos museos del mundo, trabaja para una organización que se llama Artemisa, tiene un nombre como mágico, también me gustaría que explicaras qué es exactamente.
ha hecho cosas para algunos de los grandes creadores de nuestro tiempo, luego iremos uno por uno. Ahora está Botero, que como decía el presidente, está en el Palacio Martorell. Y es, en fin, una rara avis en el mundo del arte español, donde la gente tampoco, muy raramente se mueve a estos niveles, digamos, tan internacionales, ¿no? Por tanto, yo te quería empezar preguntando, Cristina, ¿cómo has llegado a ser una comisaria, digamos, global? ¿Y qué te ha llevado hasta allí? Con la tecnología soy malísima. ¿Esto es hacia arriba? Sí. ¿Sí? Ah. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir, porque los que están aquí seguro que están muy interesados. Y lo primero quería dar las gracias a Félix por acogerme aquí, presidente, y sobre todo a Sergio, que es un honor que me estés presentando, porque cada palabra que dices es inspiradora. ¿Cómo llego a ser comisaria? Bueno, yo comencé siendo diplomática en Naciones Unidas, de forma que estaba basada en Suiza, pero viajaba a Zimbabue, a los países árabes, trabajé también en Viena, en Nueva York. ¿De qué te ocupabas en todos estos sitios? Estaba en UNDP, en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y luego en UNESCO. Primero me ocupaba de en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo me ocupaba del informe de desarrollo humano que se hacía cada año y que presentábamos en todo el mundo. Y luego en UNESCO era sobre todo, me encargaba de los embajadores de buena voluntad. Y también tenía proyectos sobre las mujeres en África. Pero yo siempre quise ser comisaria. Lo que pasa es que cuando yo estaba en Estados Unidos, mi padre me dijo, te matriculaba en Derecho. Digo, pero ¿cómo yo en Derecho no sabía nada? O sea, yo aprobaba siempre en septiembre, era malísima. Y entonces hice también Historia del Arte, y cuando estaba en Ginebra conocí a Balthus. Balthus es uno de los grandes pintores del siglo XX, que vivía en el Grand Chalet en Rossinière, al lado de Gstaad, y allí, bueno, pues tuve la fortuna de caerle bien, porque a Balthus o le caías bien o ya te cerraba la puerta para siempre. Y entonces en España, bueno, uno de los viajes que hice, estuve en el Reina Sofía y me preguntaron, bueno, estaban allí hablando de Balthus y con un entusiasmo enorme, pero con una frustración porque no podían hacer una exposición de Balthus. Llevan 20 años intentando, y entonces yo, que tenía entonces 28 años, dije, no, yo conozco a Balthus, yo puedo hacerlo. Me miraron como diciendo, pero nos están contando unas milongas, pero el caso es que dije, no, voy a ir cuando vuelva. Y entonces fui a verla y me dijo, claro, Cristina, lo vamos a hacer, pero como tú no sabes nada de exposiciones, te voy a presentar a alguien que te va a guiar. Entonces me presentó al que entonces era subdirector del Museo Picasso de París, y fue con él con el que comencé a aprender cómo hacer el comisariado de exposiciones, y ahí empezó todo. O sea que empezó muy bien, porque empezó con Balthus en el Reina Sofía. Sí, yo vi esa exposición. ¿Y cómo era Balthus? Porque tiene este mundo un poco mórbido de adolescentes contemplativas, y él mismo era un hombre, parece que vivía en una atmósfera como mágica, con una esposa japonesa que estaba muy pendiente de él, etc. ¿Cómo entraste en este mundo tan peculiar de Balthus? Balthus era una persona sofisticadísima, pero de estas personas naturalmente sofisticadas, con un humor, un sentido del humor fantástico. Él siempre decía que él le hubiese gustado ser Chesterton. Y vivían en el Grand Chalet, que es una ciudad, el chalet más grande que hay en Suiza, de madera, que compraron. Había sido un chalet en el 18, donde habían ido Víctor Hugo y todos los grandes. Y bueno, pues y su estudio estaba en lo que habían sido las caballerizas al lado. Y era un mundo muy especial. Por ejemplo, cuando nos levantábamos, pues todo el mundo hablaba de lo que había soñado aquella noche. O sea, que ya empezabas mezclando sueño y realidad, que era el mundo de Balthus. ¿Y tú contabas tus sueños también? Yo, claro, allí todo el mundo. Además era aunque él vivía muy recóndito, pues allí de pronto, pues un día iba Sharon Stone, otro día iba el príncipe de Italia, otro día estaba Richard Gere. O sea que allí estabas, pero podía aparecer cualquiera, y todo el mundo, además, estaba feliz, porque él le encantaba divertirse. Por ejemplo, él tenía
siempre un filósofo que venía una vez a la semana y entonces hablaba de filosofía. Era un ambiente muy, muy peculiar y luego Setsuko era fantástica. Yo creo que nadie, un hombre grande tiene una mujer grande detrás y en este caso yo creo que se puede decir, o sea, era una mujer que lo entendía, que trascendía de cualquier banalidad, o sea, era increíble. Y Balthus pues era muy peculiar, pero a la vez pues eso, muy divertido. O sea, no admitía, por ejemplo, la vulgaridad. Me acuerdo que desde su casa se veía el camino que venía de la estación y entonces vino una periodista del New York Times y él la vio como andaba, así como... Y entonces le dijo a su mujer, dile que estoy muerto y que no la puede recibir. O sea, numerus clausus duro. Sí. Tú llegas entonces al mundo del arte a través de Balthus, pero previamente tu familia también tiene relación artística, porque eres sobrina nieta de Miguel Fisac, que es uno de los grandes arquitectos de la posguerra española. Y de hecho veo que por algún lado sueles introducir este segundo apellido tuyo. ¿Qué relación tuviste con Fisac? Pues muy estrecha, porque bueno, él siempre me decía mi sobrina, era sobrina nieta, pero le encantaba hablar y a mí siempre me ha gustado mucho hablar con las personas mayores. Creo que siempre se aprende de ellas y entonces yo pues muchas veces le iba a visitar y empezamos a hablar y de pronto se ponía la tarde, bueno, o sea, caía la luz y él seguía hablando, le daba igual, era como... Yo siempre me acuerdo que él decía que él quería irse de este mundo para construir catedrales espirituales. O sea, estábamos muy unidos y luego era un hombre de gran carácter, pero nos llevábamos muy, muy bien, a pesar de la diferencia de edad. Era mi tío abuelo, o sea que sí que tuve otro maestro que me hacía ver la realidad pues mucho más allá de lo que es la misma realidad y a comprender eso, que la realidad y los sueños pues están muy, muy cercanos. ¿Y cuál es el edificio de Fisac que más te gusta? Pues la iglesia, me acuerdo, una iglesia que hay en Madrid, me encanta, porque el sentido ese de la espiritualidad, no era un hombre no era tan religioso, además después de su experiencia que tuvo tan terrible con el Opus, pues se apartó totalmente, pero lo importante era la espiritualidad que tenía. Y entonces eso se siente en todas sus obras y eso me encanta. Tú a raíz de Balthus entras en esta producción y comisariado de grandes exposiciones. ¿Cómo se organiza una gran exposición internacional? Bueno, lo primero es, yo creo, es tener un gran proyecto. O sea, puede ser con un gran artista o con varios artistas, pero lo importante es tener un gran proyecto y luego tener un gran museo. Y tener, bueno, pues una cierta visión de dónde vas, porque no es igual estar en el Hermitage de San Petersburgo que estar en el Museo Nacional de China, ¿no? Entonces, lo importante es reunir una serie de obras que cuenten algo importante de un artista o de una época, o sea, y hacer una buena selección y contar una historia. Y luego, bueno, pues lograr, lograr los préstamos, por supuesto, es clave, y tener presupuesto. Una gran exposición yo creo que siempre tiene que contar, porque no es solo tener las obras, sino cómo pones las obras, el mostrarlas y tener bueno, pues un despliegue que ponga en valor las obras que tienes es fundamental. Y luego, bueno, pues contar la historia, como cuentas un libro, a través de una exposición cuentas algo también, y eso es importante, tener muy claro qué es lo que quieres contar. ¿Cuál es la exposición más difícil que has hecho? Pues yo siempre digo que no hay una exposición, aunque sea pequeña, que no sea difícil, porque se te tuerce todo, vamos. Me acuerdo que hice una exposición de Marilyn Monroe que eran de fotografías y venían todas de un fotógrafo. Y digo, bueno, pues esto va a ser muy fácil. Pero de pronto, bueno, pues el fotógrafo, que ya estaba muerto y el legado lo tenía su hijo, pues habían tenido problemas porque resulta que habían bueno, hecho copias ilegales y entonces tenía miedo de todo. Entonces, cada fotografía que tuvimos ahí fue un proceso de préstamo tremendo. No era la más difícil, pero quiero decir que incluso una exposición de fotografía puede ser difícil de hacer. Pero yo creo que la
más difícil fue cuando hice Manolo Blahnik en el Hermitage. Trabajar con, y también Santiago Calatrava, más que por el artista en sí, es por cómo trabajan los rusos. Es de una exigencia, de una inflexibilidad que luego entiendes por qué, ¿no? Son inflexibles porque esto tiene que estar aquí, pero es porque cuando tú lo ves, sabes que tenía que estar allí. Pero no tuercen el brazo, no, hay una administración férrea, o sea, es dificilísimo trabajar con ellos, aunque luego el resultado es muy satisfactorio. ¿Cómo les dio a los rusos por Manolo Blahnik, que es como un epítome del consumismo chic? Bueno, Manolo Blahnik, él hizo Bellas Artes, hizo arquitectura antes de hacer zapatos. Explica quién es Manolo Blahnik. Manolo Blahnik es el gran artista de los zapatos, o sea, él diseña zapatos, es nuestro español de Canarias. Blahnik es que se llama Blahnik porque su padre era checo. Muy promocionado por la serie de televisión Sexo en Nueva York. Eso, sí. La protagonista siempre lleva Manolos, ¿no? Manolos se llama, sí. Pero es que cada zapato de verdad que es una obra de arte, porque él, por ejemplo, hace un zapato con seda y no es cualquier seda, o sea, se va a buscar la seda, o sea, al sitio más recóndito, y si no es la mejor seda, no hace el zapato. Por ejemplo, el de Sarah Jessica Parker, que aparece en el armario, pues entonces ese que le dice y solo, no sé si conocen esa escena, que hay una escena, bueno, pues ese zapato tiene una seda que es fabulosa, pero el broche que tiene es un broche que él encontró en un anticuario en el sur de Italia. Y entonces dijo, quiero poner en un zapato este broche. Y entonces hizo que reprodujeran ese broche a la perfección. O sea, cada zapato es algo. Por ejemplo, le gusta muchísimo Alejandro Magno, pues se pasa un año estudiando Alejandro Magno para hacer un zapato homenaje a Alejandro Magno. O le gusta, está enamorado del Escorial. Y entonces fue y vio la colcha de la cama de Felipe II y se enamoró de la tela aquella, hizo reproducir la tela aquella para hacer un zapato en homenaje a Felipe II. O sea, o los cuadros de Goya, o sea, es que las inspiraciones que tiene son fabulosas y él dibuja, también es fantástico. ¿Cómo le dio a los rusos? ¿Cómo fue a parar Blahnik a San Petersburgo? Bueno, yo primero trabajé en Hermitage con una exposición de Santiago Calatrava, que fue la exposición de más éxito ese año en Europa. Y entonces Piotrowski, que es el director del Hermitage, ya pues me tuvo en consideración. Porque además allí entras como comisaria invitada de la invitada, o sea, que te dan un título que dice, aquí parezco el último mono, ¿no? Pero bueno, pues lo importante es ganarte el respeto, ¿no? Entonces con aquella exposición me gané el respeto y luego le dije, hay que hacer algo, quizá, hizo una exposición de Annie Leibovitz y entonces le dije, bueno, como va a introducir el siglo XX y ha introducido pues exposiciones que no son las tradicionales en el Hermitage, ¿por qué no hacer Manolo Blahnik? Y entonces le expliqué la trascendencia y el arte que había detrás de aquello y le convencí. Pero fue duro. Yo me acuerdo que fui y entonces tenía que exponer, en el Hermitage había una sala en la cual había 8 hombres vestidos todos de marrón y además entraban y al director le hacían como una reverencia. Yo dije, yo no le hago reverencia, pasé y tal. Y entonces me dijo, explique por qué tiene que estar aquí. Empecé a explicar, llevaba media hora y entonces le miraba y decía, continúe, como diciendo, hasta que no me convence. Y yo digo, ¿qué más digo? Y bueno, entonces al final le hice un puente entre el siglo XXI y al final entonces dijo, como diciendo, cállese. Y entonces hizo, tac. De 3 aplausos, aprobada. Y entonces todos los demás aplaudieron 3 veces como él. O sea, el director del Hermitage es como un zar, es increíble. Y su grupo muy disciplinado. Por lo Totalmente, que veo, ¿no? sí. Comentabas que también llevaste a Rusia a Calatrava, ¿no? ¿Cómo fue trabajar con Calatrava, que es un arquitecto muy debatido? ¿Cómo fue trabajar con Calatrava y cuál es actualmente tu juicio sobre su arquitectura? A mí Calatrava me parece un genio, pero es cierto que los genios a veces pues no están en la tierra, pero es genial, su obra arquitectónica es fabulosa, o sea, creo que ha inventado realmente un estilo y que lo que realmente él hace es dificilísimo.
pero es un hombre que de pronto te recita, o sea, adora España y no sabe lo que ha sufrido, o sea, cómo lo han vilipendiado, realmente a mí me parece muy injusto. O sea, él siempre me decía, me han quitado mi niñez, él cerró su estudio en Valencia, tenía un estudio en Valencia, en París, en Nueva York, en Dubái. El de España lo tuvo que cerrar. A su hermana la perseguían los periodistas. Ha sido muy duro, muy duro. Pero es cierto que, bueno, pues, y luego magnifican lo que pasa. Se está cayendo el Trecandis de la ciudad de las artes. O sea, el Trecandis son los azulejos, que él dijo se tienen que pegar de esta forma y no se pegaron de esta forma. Y le echan la culpa a él. Quiere decir, algo de culpa a lo mejor tienen algo, pero realmente no es como lo han pintado. O sea, el trabajar con obras públicas, como es su caso, es complejo porque hay mucha manipulación política. Entonces, es un tema complejo en el cual no me quiero meter mucho, pero como persona es muy realmente fascinante trabajar con él, te hace realmente trascender y es un hombre que sabe de historia, de filosofía. O sea, realmente es no solo genial en arquitectura, sino genial en el conocimiento. Y luego es un hombre que se ha hecho a sí mismo. Su padre, él era el pequeño, el hermano siguiente le llevaba casi 15 años y a los 14 años su padre fallece. Y le tenían ya preparado para trabajar en un banco y le dijo, no padre, yo quiero estudiar. O sea, le dan una beca, luego estudia con beca, luego premio extraordinario de carrera, se va a Suiza con el dinero que tiene de la beca, es decir, se ha hecho a sí mismo. O sea, yo creo que habría que conocer más realmente la obra y no tanto criticar al personaje, ¿no? ¿A los rusos les gustó Calatrava? Les fascinó. O sea, eran unas colas y además es que, por decirte que no está en la realidad, cuando estamos presentando, o sea, eso eran colas, la gente, y de pronto él firmaba y firma pintando una paloma. Cuando la gente ve que él está firmando libros pintando una paloma, no te puedes imaginar ya, eso fue la locura. Todo el mundo quería una paloma, un libro con una paloma de Calatrava. Y él estaba allí y no se estaba dando cuenta de que había 200.000 personas, digo, lo van a matar. Y entonces me metí por dentro y le dije, Santiago, nos tenemos que ir. Entonces nos fuimos, pero él es cierto que la realidad en sí no es lo que, o sea, no la ve tanto, ni cree en las personas. Es un hombre que realmente tiene gratitud a los que realmente le respetan. O sea, que ha sido una experiencia buenísima y además ha sido muchos años, desde el 2008 he trabajado con él. ¿Qué papel juegan los artistas españoles en este mundo de las grandes exposiciones globales que hacen itinerancias por varios sitios, etcétera? ¿España tiene un peso en el panorama artístico internacional? El arte español actual, quiero decir. España tiene un peso, pero yo creo que no el que debería, porque tenemos un patrimonio artístico histórico fantástico que yo creo que la diplomacia cultural debería promoverlo mucho más. Y luego en la actualidad pues sí hay algunos artistas como Miquel Barceló, que hizo la cúpula de los derechos humanos, o Tapies, hay algunos 3, 4 que están muy, o sea, Manolo Valdés que está, pero fíjate, Manolo Valdés hace exposiciones en muchos sitios y sin embargo muy poca gente lo conoce. O sea, yo creo que el arte español le falta esa promoción que hacen los franceses de somos los mejores, porque realmente España es un país de grandes creadores, continúa habiendo grandes creadores y creo que hace falta mucha más presencia en ferias, en exposiciones. En estas itinerancias hay muy pocos españoles, o sea, hay a veces exposiciones de un español, pero quiere decir que España para el exterior continúa siendo Picasso. Yeah. Dalí Miró, ¿no? Perdón. Dalí Miró, sí, por supuesto. ¿Qué es Artemisia? Artemisia es la sociedad de producción de exposiciones más importante de Italia, pero también hace exposiciones en muchísimos museos del mundo y se llama Artemisia por la diosa, por la pintora. Y bueno, pues es una sociedad que ya lleva más de 20 años trabajando.
tienen una visión para realmente hacer exposiciones fabulosa, siempre la calidad prima y siempre la originalidad prima, o sea, y mezclar originalidad y calidad y cómo mostrar, como decía antes, cómo poner en valor las obras es algo excelente. Y luego además trabajan siempre como a un ritmo que yo digo, no puede ser, no va a salir, pero yo creo que eso es algo que los italianos lo hacen bien. Dicen, esto se va a caer, pues no, sale. ¿Y cómo fuiste a parar tú, Artemisia? ¿O cómo fue Artemisia para Cristina? Pues querían hacer una exposición de fotografía y yo en ese momento estaba trabajando con un fotógrafo que se llama Terry O'Neill, que es el que hizo toda fotografió todo el swinging 60s de Londres, cuando estaban los Beatles y los Rollins y todos los grandes actores. Y entonces, bueno, les pareció que era una época, había un aniversario y les pareció que era una época fantástica y todo, David Bowie, todos los que habían sido grandes estrellas y Brigitte Bardot, todos los había fotografiado. Y entonces me dijeron, Cristina, ¿por qué no hacemos una exposición? Y empecé haciendo una exposición de fotografía con Artemisia y de nuevo pues les gustó y ya, bueno, pues no hemos parado. Muy bien, bueno, yo creo que esto es un poco el background del tema que nos convoca, que es la novela Un beso en Tokio, pero yo creo que había que hacer este recorrido para entender lo que la novela explica. Y primero te quería preguntar, tú has trabajado en el mundo de lo que se llama no ficción, del ensayo, del análisis histórico. ¿Por qué te planteas escribir una novela? Bueno, a mí siempre me había encantado escribir una novela. Tú has escrito mucho y yo creo que como escribir, como decía el otro, no es como hacer churros, ni yo creo que sale de dentro. Entonces, si no sale de dentro, pues no puedes escribir. Y yo había escrito 12 libros en inglés y yo decía, pero yo soy española, tengo que escribir algo en español. Y entonces, de pronto, cuando voy a Japón, encuentro a este arquitecto que se llama Kengo Tadao Ando, digo, ya tengo el personaje tan metido, Tadao Ando, que es un arquitecto, que es el arquitecto de la luz. Es un personaje fantástico que fue boxeador, o sea, que no era arquitecto, pero luego se dedica a la arquitectura, que le dan el premio Pritzker, que es un humanista en los tiempos de hoy, donde parece que vivimos en la cultura donde todo es de usar y tirar. Este hombre dice, están los valores, está el humanismo, hay que buscar las cosas con sentido. Bueno, decía, o sea, todo lo que yo pensaba y quería, digo, este hombre me lo está contando. Y luego, entonces, este hombre, digo, pues es que yo, ¿por qué no escribo una novela de arquitectura? Porque de arquitectura yo he trabajado con grandes arquitectos. Mi tío abuelo me ha hablado mucho de arquitectura y este hombre me está inspirando, y entonces fuimos a ver también la Iglesia de la Luz, que es una iglesia que ha hecho él, que es fantástica, que es pequeña, pero te conmueve. Entonces yo allí dije, yo me fui de Japón diciendo, hay que hacer un libro. Y además Japón también es una civilización que a mí la japonesa me fascina, porque ha hecho de la belleza realmente un arte. O sea, es un arte de vida. Y luego esa elegancia, esa sofisticación que tienen me conmueve. Entonces, a través de un arquitecto que es el que busca la luz y el que realmente se nutre de todas las artes, que defiende los valores humanos y que defiende, pues eso, el acercamiento a la naturaleza, el acercamiento a la belleza, pero de una forma muy simple, pues me parecía que era lo que yo quería contar, y entonces digo, pues voy a utilizar a un arquitecto y así salió. O sea, que empecé a escribir, pero yo veía que tampoco salía, porque yo lo conocí en el 2008. O sea que, al que inspira tu novela. Al que inspira mi novela. Y entonces pero que no es el personaje real, ¿no? No, para nada el personaje real. El de tu novela es Kengo Oe. Sí. Kengo Oe, Kengo es por otro arquitecto que se llama Kengo Kuma, sí, que acaba de hacer la Gulbenkian, que es fantástico también, es otro personaje. Y luego Oe, porque yo conocí al Premio Nobel de Literatura, a Kenzaburo Oe, que aunque su literatura es fantástica, pero me parece a veces un poco desgarradora o triste, pero el personaje tenía una ternura que me encantaba. Y entonces, pues, por eso se llama Kengo Oe. Pero además de arquitectura le pones en un determinado entorno, se está separando de su mujer, hay un cierto drama que luego da sorpresas con su hijo.
sale Barcelona. ¿Cómo le construiste esta vida personal, esta vida sentimental? Pues es que yo siempre digo que, no sé cómo escribes tú, pero yo digo siempre que hay escritores que son brújulas y otros que son mapas. Los mapas son los que de pronto te pones a escribir y ya tienes todo, ya sabes qué le va a pasar y dónde va a ir y cómo va. Y los brújulas son los que cada día te pones encima, o sea, frente a la página en blanco y dices, bueno, pues a ver qué pasa hoy. O sea, que no es que yo me planteé, no sabía, yo sabía que quería hacer... Tú eres brújula, vamos. Soy brújula total. O sea, y además que me ha costado mucho, son capítulos muy cortos, casi como haikus, ¿no? Que como un momento de sorpresa, y yo decía, no acabo esto no puedo más. La novela, a veces, no sé si a ti te pasa, pero me estaba podiendo la novela. Bueno, yo soy mapa absoluto. ¿Ah, sí? O sea, sí, yo hago un esquema y no me aparto ni... ¿De verdad? Sí, claro, Bueno, porque bueno. si no, trabajando en un periódico, si no, no me daría tiempo, hay que aprovechar los minutos. Sí. Pero... Si yo me ponía como, no sé, Hemingway decía, mi propósito es escribir una página cada día. Sí. Y yo digo, pues hay que hacer muy simple, una página cada día. Bueno, pues es muy difícil. Yo no sé si tú eres un escritor más rápido, pero ese era mi propósito, una página cada día, y lo iba construyendo y bueno, yo creo que al final pensé, aunque haya una crisis en la vida que todo el mundo tiene, hay que salir, se puede salir, y cómo salir, y además eso, mirar la luz. Y entonces, pues, el que el protagonista tuviese una crisis era una forma de decir a los lectores, por muy mal que estén, van a salir, Sí. y busquen, verá, o sea, también la belleza, todo el camino, o sea, que sí. ¿Y cuánto tiempo tardaste en escribir este libro? Pues puse notas durante 6 años, pero yo veía que aquello no iba a ningún lado. Sí. Y entonces, de pronto, cuando la pandemia, que nos encerraron a todos, y yo creo que ahí nos explotó, algo salía, o sea, a cada uno le salió lo que tenía dentro, ¿no? Yo creo, a mucha gente, cosas buenas, digo. Y entonces, pues de pronto me empezó a salir, cuando estaba en la pandemia, pues cada día hacía una página. Y fue pues 8 años después, empecé a releer notas, que es muy pesado esto de, mira, y entonces me di cuenta de por dónde podía ir, y así surgió. 2 años tarde en escribirla. Bueno, el resultado fue bueno. Gracias. Es una novela que se habla mucho de nostalgia y de recuerdos. ¿Tú eres una persona nostálgica? No, para nada. Lo que pasa es que cuando uno tiene una crisis, muchas veces a lo mejor piensa en el pasado, qué es lo que, o te nutres también de cosas buenas que te ha sucedido en el pasado. Digo que cada cosa buena que a uno le sucede es como un alimento, ¿no? Que tiene un elan vital, una fuerza que te da. Entonces, una forma de recordar es una forma, primero, de qué es lo que hice que no estaba bien, que podría ser mejor, y por otra parte es buscar esos momentos buenos para tener fuerza. Entonces el protagonista va reflexionando, sí, en muchos. Bueno, y el tema de la belleza aparece constantemente. Dice, el personaje central le dice a la hispanista Flora de Tournai, para vivir una vida bella primero hay que soñarla. Y otra amiga del arquitecto se refiere a la mezcla que hace de lo tradicional y lo moderno, lo espléndido y lo sencillo. Es una arquitectura sofisticada, poco pretenciosa, discreta, relajada y con un toque artístico y sutil. ¿Esta es la estética que a ti te gusta? Sí, o sea, como dices, o sea, lo sutil. Sofisticado, pero a la vez discreto. ¿Se puede ser sofisticado y a la vez discreto? Claro, ¿Sí? Claro. Yo creo que la sofisticación natural, o sea, hay gente que no, pero claro, la gente es naturalmente sofisticada. Yo que he vivido mucho en Suiza, son muy discretos, o los japoneses son naturalmente sofisticados, pero eso con una sencillez, esa es la elegancia real, el ser sofisticado y ser discreto. Yo creo que eso es un poco la definición de la elegancia. Y luego la belleza, hay una cita que dice, que es de Confucio, que dice, yo lo que necesito es arroz y flores. Y le dicen, ¿y usted por qué dice eso? Dice, arroz para vivir y flores para sobrevivir. Un poco las flores ahí sería un poco el símbolo de la belleza. Cristina nos ha traído unas imágenes que aparecen en la novela y que nos las va a comentar porque yo creo que enriquecerán nuestra percepción del texto. Adelante. Sí,
el protagonista hace un viaje por todo el mundo intentando pues, buscarse a sí mismo, buscar la fuerza vital que ha perdido. Y esta es una obra que hace una pintora española que me la ha hecho para el libro, que se llama Mercedes Lara, y no es un mapa real, es un mapa que ella se inventa como artista, en la cual vas viendo los puntos por donde el protagonista va a ir, porque se va de Japón a Naoshima, que es una isla de arte, luego se va a Barcelona, viene a Barcelona, va a ir a Nueva York, va a ir a África, o sea que, y este es el mapa. Sí, y luego hay hay dos protagonistas femeninas. Esta es la mujer del protagonista, que yo me la imagino. Esta es como una mujer de los años 20 muy moderna, pero ella va siempre vestida en kimono y tiene pues un aire en el peinado que es casi occidental, porque lo que yo también busco es el que no haya fronteras, ¿no? Cómo Occidente y Oriente se pueden conversar. Este es justo Manolo Blahnik, que me ha dejado un dibujo de uno de sus zapatos, y este es un símbolo de la protagonista europea, que es la otra protagonista de la novela, y en vez de poner un retrato de una mujer, pongo un retrato de lo que ella llevaría, muy sofisticado y muy elegante, y además pues con flores. Pero es un dibujo que Manolo Blahnik me ha hecho para el libro. Este es un dibujo de la Iglesia de la Luz de Tadao Ando, que también me lo ha dejado para el libro, y es muy bonito porque él hace una cruz en el muro y esa es la cruz de la iglesia, pero eso permite que tú veas el exterior, que es un jardín, y entonces es como que el jardín entra en la iglesia y es precioso. Estos son unos lirios, que son unos lirios hechos por un japonés en el siglo XVII, creo, bueno, a lo mejor me equivoco de estilo, pero es en los que se inspira Van Gogh para hacer los lirios. Y entonces, pues otra vez tenemos esa influencia Oriente y Occidente. Este es Chagall, yo creo que es uno de los pintores que realmente nos ofrece imágenes del amor muy, muy bellas. Siempre está él flotando con su mujer Bella, de la que estaba enamoradísimo, y entonces el protagonista le regala a una de las protagonistas le regala una litografía de este cuadro. Y es como si los dos de pronto pues están de nuevo enamorados y están flotando, y esta es una imagen de Chagall que yo creo que viene muy al caso, muy pertinente. Bueno, este es simplemente el hijo se llama Natsumiko, y esta es una caja que cuando lean la novela van a saber por qué tiene sentido, pero es sobre todo por un homenaje a la artesanía, que es muy japonesa, porque es una caja hecha también por Lindley, que es el hijo de la princesa Margarita, que tiene una compañía que hace unas maravillas en marquetería fantásticas. Estamos justamente ahora en primavera, es el momento en el que florecen los cerezos, y este es un dibujo de Damien Hirst, que es como un poco el pintor rock and roll, el que ponía los tiburones este artista inglés que pone los tiburones en formol. Y cuando estaba en la pandemia, pues también empezó a pintar, porque él estaba torturado porque no podía pintar, un artista que no puede pintar, solo conceptual, y entonces lo hizo haciendo una serie del florecimiento de los cerezos, y entonces es un tema japonés, pero hecho por un artista inglés que es genial. Esta es un poco la portada, que es la obra de Hokusai, que es una de las versiones que él hace. Él hace versiones sobre el monte Fuji, que ahí lo vemos aquí en el fondo, y esta es una obra en la cual él también, Hokusai, le gustaban mucho los impresionistas. Entonces, a los impresionistas les gustaba Hokusai, o sea que otra vez hay Oriente y Occidente, y luego por una parte también me gustaba esta obra, no es porque sea una de las más reproducidas de todo el mundo y de toda la historia del arte, sino porque yo creo que la vida es como una ola, ¿no?, que nos lleva hacia un lado, y uno tiene que saber nadar y flotar para seguir viviendo bien.
Y luego, bueno, pues uno de los temas de la vida y del amor, ¿no? Como decía Dante, el amor que mueve el sol y todas las estrellas. Y este es un cuadro de un artista que se llama Harlan Miller, que es muy divertido, que él se hizo muy famoso porque cogía las portadas de los libros de Penguin y hacía cuadros. Y entonces, bueno, aquí hizo tiene mucho sentido del humor. Y entonces él dice siempre que a lo mejor el amor no es lo suficiente, pero sin embargo aquí dice amor, amor, más amor. O sea, y entonces, bueno, es una reflexión divertida a través de un cuadro del amor. Y ya está. Pero es una forma de contar también la novela a través de las ilustraciones. Bueno, es fascinante, Cristina, este mundo japonés, de esta sensibilidad, esta espiritualidad. Ya has hablado de la Iglesia de la Luz de Tadao Ando, y hay una película que yo he visto hace poco que se llama The Brutalist, que el personaje hace exactamente eso. Yo creo que lo ha copiado, porque el proyecto que lleva a cabo el Adrian Brody en la película es una iglesia también con una cruz que entra a la luz. ¿Tú has visto The Brutalist? He visto The Brutalist. ¿A ti te ha gustado? No. A mí tampoco. ¡Ay, qué alegría! Digo, a ver si le va a gustar. A mí me ha parecido tremendo. Yo creo que, fíjate, hay directores de cine que es que ellos quieren ser voy a hacer algo magnífico, trascendente. Y yo creo que cuando uno hace una película, como cuando uno hace una exposición, tiene que poner en valor lo que está. No, yo no soy la protagonista, es la exposición. Bueno, pues cuando uno dirige una película, el protagonista no es el director, es la película. Entonces, cuando hay directores que dicen, van a ver cómo yo he hecho una película de arte, que soy maravilloso, y entonces es lo que le ha pasado al director de Brutalist, que yo no sé, o sea, algo se ha inspirado en esta iglesia, pero también, no sé si en otro arquitecto que se llama Luis Kahn, pero lo que ha hecho es un horror, porque era como unas catacumbas. Digo, perdón, ¿qué te está pasando? Y además unas escenas que no vienen al caso. No pone ni ensalza la arquitectura, ni ensalza el personaje, ni ensalza el amor. O sea, me parece una película gris. Gris como el hormigón que usa, ¿no? Sí, porque el hormigón puede no ser gris. Mira a Oscar Niemeyer con las cosas que hace con el hormigón tan maravillosas, que incluso le hace lo curva. Pero por favor, yo no sé en qué momento algún crítico de cine dice que es maravillosa la película. Bueno, me alegra coincidir contigo, porque a mí la verdad es que no me gusta nada. Claro, tus protagonistas es gente muy privilegiada. Es gente rica que vive muy bien y son muy sibaritas, porque, por ejemplo, Cosima pide sus gin tonics en el bar del Four Seasons de Pekín y los pide que se los hagan con The London No. 1 Original Blue Gin, tónicas Thomas Harry y Fever 3 y un toque de hortensias y cilantro de Marruecos. Esto no se puede ser más sibarita, ¿no?, que esto. Sí, la verdad. ¿Tú pides esto cuando pides un gin tonic? No, pero es que estaba allí y lo oí. Sí. Y entonces me pareció como casi era divertido, y además si veis la que lo estaba pidiendo era casi una broma divertida. Sí. Y era, pues eso, a lo mejor llevado al exceso, y por una parte era una nota de humor. Sí. Y por otra parte, pues eso, cómo pues se puede llegar a ese sibaritismo, porque además lo hacía con una naturalidad. Digo, bueno, y lo pedirá así todos los días. ¿Y si falla algún ingrediente y en vez de cilantro te ponen, qué sé yo, apio? Estás fastidiado, lo sabe. No, pero lo sabe. Si le ponen apio lo reconocería. O sea, no es que esté haciendo, o sea, no es fake. No es postura. No es que sea así, es natural. Es una convicción del... Sí. Y bueno, pues yo creo que, ¿por qué no los voy a, pues en un ambiente cosmopolita elegante? Sí, claro, siempre está bien, ¿no? Allí donde fueras, ¿no? Si puedes, ¿por qué no? Hay una cosa que me ha hecho gracia, que propones como una especie de dishes, de ranking de las plazas del mundo, de las plazas más bonitas, y citas las del Museo del Hermitage de San Petersburgo, el Comercio de Lisboa, que está abierta al mar, la del Popolo de Roma, el Zócalo de México. ¿Cuál es tu favorita? Pues, bueno, todas estas que pongo son mis favoritas todas, pero, o sea, me encanta siempre Lisboa, que lo tenemos al lado. Digo, qué bonito, ¿no?, que se hayan abierto al mar, y me fascina, ¿no? Y la Piazza del Popolo, ¿no? Pero si con el calentamiento global sube el mar, la plaza quedará fatal, ¿no?, lo de Lisboa.
Esperemos que no, pero se están tomando medidas. Ya tuvo un terremoto, por favor, que no le deseamos mal, pero me parece es maravilloso. Me quedo, si me dicen, ¿dónde quiere estar usted ahora mismo? Me quedo en Lisboa, porque no. Bueno, por lo que me has dicho antes, además lo tienes cerca, ¿no? Sí, yo vivo a 3 horas, o sea que sí. Tu novela ha hecho 3 ediciones. Y luego las plazas, es que yo creo que son lugares de encuentro, son sitios mágicos, ¿no? Y entonces el construir una plaza bonita es algo, vamos, un regalo, ¿no?, que hacen los urbanistas o los arquitectos a las... Una ágora, ¿no? Una ágora. Claro. Y entonces, no sé, los arquitectos lo que tienen es que ellos hacen obras que van a ser un legado para las futuras generaciones. Entonces, el pensar en hacer una plaza así bonita y que la disfrutemos es como estar andando por una obra de arte. A mí me parece que son unas construcciones fabulosas e inspiradoras. Claro, Luis Racionero decía que en las plazas de la Italia renacentista es donde se crea la cultura occidental, porque se encuentra allí gente de distintas disciplinas. Aparece el filósofo, aparece el pintor, aparece el poeta, entonces se paran, hablan, se fecundan mutuamente, ¿no? Sí. Son importantes las plazas. No, hablando del Renacimiento y las plazas, es que, no sé si sabéis, Bernini, que es como tan cuando él va siempre con una obra de Dante en el bolsillo, y él va por las plazas de Italia leyendo a Dante, ¿no? Y hace como Dante, todo el mundo, el que no estuviera enamorado de Dante se enamora con Bernini y en una plaza, o sea que me encanta. Qué maravilla. En la última edición de tu novela has incluido a Ferran Adrià. ¿Por qué? Bueno, porque Ferran Adrià, yo fui a una conferencia, le conozco hace tiempo, y él hablaba sobre la felicidad. Y hablaba, es que lo tendrá que ver, los ingredientes de la felicidad, que tenían 4 pilares, que era el respeto, el agradecimiento, no me acuerdo qué, pero a mí es un hombre que me conmueve, y luego este giro de pronto que da en la vida, como el protagonista da un giro, de pronto cierro el bully, ¿se dice? El bully, no sé. Y me pongo a hacer una fundación. Y entonces, pues, y además es que su cocina, que yo no sé si lo saben, pero una de las bases es fundamental, es Japón. Y entonces pensé, bueno, pues ¿por qué no que encuentre? Porque el personaje va encontrando de vez en cuando a personas reales. Y entonces le dije, Ferran, ¿por qué me dejas que el protagonista converse contigo en la 3ª edición? Porque oyéndole da un giro y el protagonista entiende por dónde tiene que ir su vida. Y entonces por eso lo meto, porque es Japón, porque con Ferran Adrià entiende por dónde tiene que ir su vida y da un cambio. Y luego me parecía muy bonito también meter otro arte, que es el arte de la cocina, ¿no? Y bueno, pues... Bueno, de hecho, Ferran Adrià es el primer cocinero que el mundo del arte reconoce como un artista real, y por eso lo llevan a la documenta de Kassel, etcétera, porque los anteriores eran grandes cocineros, pero no se les consideraba artistas. Claro. Y con Adrià se da este paso, ¿no? Efectivamente. Esto es importante. Sí, entonces eso era, que tiene su razón de ser. Cada personaje es artista, es todo. Entonces, y no sé si os inspira, a mí me parece muy inspirador también el personaje de Ferran Adrià. Y me dio su permiso, entonces pues ahí está. Creo que vamos yendo hacia el final de esta conversación y os animo a que penséis alguna pregunta para Cristina sobre esta novela tan llena de sugerencias. Y tengo 2 preguntas para ir acabando. Primero hacer preguntas y segundo comprar el libro, los que no lo tengáis, porque el objetivo de una presentación es comprar el libro y que la autora lo firme. Esto es importantísimo porque es como un acto de comunión con la escritora, y con el propio acto. ¿Por qué tenemos que ir a ver la exposición de Botero que has cocomisariado en el Palacio de Martorell? Bueno, esta exposición es un homenaje. Sabes que Botero falleció hace un poco más de un año y se han reunido obras que a él le hubiesen gustado que estuviesen juntas en una exposición. Es una exposición que es muy completa, que trata todos los temas que Botero pintaba
en series, es decir, el tema de la religión, el tema de América Latina, el tema del circo, el tema de la violencia. Y todas estas temáticas están en la exposición. Y luego además está algo muy importante, porque Botero siempre conocemos pues eso, los grandes óleos, los óleos de gran formato, o incluso sus esculturas, pero poca gente sabe que era un maestro del dibujo desde las watercolors, desde las acuarelas, gracias a los... todas las técnicas, él las dominaba, y todas las técnicas están también en la exposición. Y luego el Palau Martorell es como una joya que además se ha reconstruido la parte de abajo y parece como que la exposición hubiese estado allí siempre. Y realmente es una exposición que nos da lo mejor de Botero, lo de conocido y desconocido. Y luego además es que es la primera en Barcelona, que es que no, él estaba siempre diciendo, pero ¿cómo no he estado yo en Barcelona? Que es la primera ciudad que pisé cuando vine en barco. Tiene un gato. Tiene un gran gato. Claro, en digo, o sea, que es que tiene todos los elementos para que la gente vaya, tienen que ir. Bueno, está siendo un éxito por lo visto. Y además está comisariada con su hija Lina, claro, que estuvo 10 años trabajando con él, que es fabulosa. O sea, que ha sido un esfuerzo muy grande y hay que ir para Martorell, Botero. Así. Muy bien. ¿Qué planes profesionales, exposiciones y libros tienes entre manos? Tengo un libro seguramente de la duquesa de Alba. A lo mejor, ¿Qué duquesa de Alba? ¿La de Goya o la de...? La última. La recientemente fallecida. Pero hablar de ella es también hablar de la... Ya era la tercera mujer duquesa de Alba. Y tengo una exposición de Yves Klein. Perdón un momento, tú que eres una experta en arte, ¿cómo entras en el personaje de la duquesa de Alba? Bueno, a mí siempre me ha fascinado, además es que, claro, el personaje popular de la duquesa, pues está, o sea, yo creo que ella tenía la imagen pública y luego, pues, la gran carga, diríamos, o la gran responsabilidad de ser la jefa de una casa como la Casa de Alba, que ha sido muy importante en la historia de España, ¿no? Y entonces y ella amplió la colección que tenía. Entonces ella tiene una dimensión que no es tan conocida porque porque el personaje popular, pues el personaje pop, pues le ha podido. Entonces lo que quiero es resaltar esta otra parte la parte que restaura la mujer que restaura los palacios, la mujer que empieza a hacer la fundación de la Casa Alba, o sea que ella con su marido, por ejemplo, representaban en la época de Franco un poco el lado moderno, el lado más cosmopolita, el lado más internacional, representaban a España en muchos sitios. El padre de la duquesa fue embajador en Londres, o sea que tiene una dimensión que no es tan conocida, que yo creo que va a estar muy bien que la gente la conozca. Y luego Yves Klein. Yves Klein también es un autor también con una cierta espiritualidad que me encanta. Y bueno, pues también seguramente haga un libro de él, y bueno, hay otra serie de proyectos que todavía están ahí, no sé. Bueno, Yves Klein es conocido por el azul Klein. ¿Cómo creó Klein el azul Klein? Bueno, él era bastante como cosmológico, lo decía, como desde que era muy joven él miraba al cielo y casi se sentía unido, ¿no?, al cosmos, y entonces él pensaba que el azul era el color más espiritual y el color más eterno, y entonces pues empezó a trabajar por casualidad con pues alguien que hacía pigmentos, y entonces inventaron este azul y empezó a tener tanto éxito que lo patentó el International Blue Klein, y bueno, pues aunque murió muy joven, murió de un ataque al corazón y no pudo hacer más obra, pero sí. Ahora entiendo tu indumentaria de hoy, que nos estás intentando transmitir espiritualidad, ¿no? Yo creo que lo has conseguido, nos has transmitido, nos has animado a mirar hacia arriba. ¿Tenéis alguna pregunta para la escritora? Ahí, sí. ¿Cómo se
se está grabando, el micro es para la grabación. Gracias. Bueno, es que tengo acá subrayadas unas cosas del libro y quería preguntar, hay una parte en la que le dice a su hijo, a Natsumiko, que dice que donde quiera que te encuentres y pase lo que pase, tienes que ser capaz de ver la belleza. Y luego más tarde hablas bastante del uso de los móviles, como de la prisa, de la velocidad, y dices que qué significa vivir bien en el siglo XXI, que sí es resistir la continua aceleración y redescubrir la belleza de la lentitud. Entonces, bueno, unir esto de la importancia de la belleza y que la belleza está en la lentitud, quería que nos contaras como por qué consideras sí, bueno, la belleza, que... o sea, por una parte del mundo de hoy es verdad que estamos viendo en una aceleración tal que es que no da tiempo a mirar y no da tiempo, y ya no es solo por eso, sino porque la gente vive a través de las pantallas, ¿no? Y es una forma, me acuerdo hablando con David Hockney, un pintor que es inglés, decía, porque claro, dice, el mundo está muy mal y la gente, no, le decía a un amigo, era una comida en la cual había más personas, y entonces el mundo está mal y es que no sabemos y qué va a pasar y las guerras y tal, y le dice Hockney, a ver, para un momento, tú hoy... ¿cuánto has estado mirando al mundo y las noticias y cuánto has estado mirando más allá de la pantalla? Entonces el otro dijo, pues la verdad es que no me ha dado tiempo a mirar más allá de la pantalla. Y dice, pues hoy además comienza la primavera, una buena noticia. Entonces, no solo es que vivamos aceleradamente y no nos dé tiempo a ver la belleza que hay en el mundo, sino que o sea, es que tampoco queremos mirarlo porque estamos absorbidos por la pantalla. Me parece muy bien o sea, el avance tecnológico, que decir, hay que aprovecharlo, es estupendo. Pero es que, o sea, bueno, lo habrán visto todo el mundo, ¿no? Cuando vas a un restaurante y la gente no habla y está con el móvil, o sea, y te mandan un mensaje y tienes que contestarlo rápido, o sea, realmente yo no sé dónde va a ir todo esto, pero yo creo que va a haber un momento que va a estallar y realmente tenemos que desacelerar. Y como dice, ver la belleza, como decía, vamos, lo dice mucho Ling Liu Tang, que la importancia de vivir. En la importancia de vivir dice, el mundo está lleno de belleza, pero el 50% está ahí, pero el 50% lo tienes que ver tú. Entonces, pues invito a los que lean el libro a eso, a ir un poco más lento y a ver el 50% de la belleza que lo tiene que descubrir uno. Voy a hacer yo una pregunta. Bueno, yo creo que teníamos un precedente con Cristina, como es esta portada que es la ola de Yokusai, y que, como tú sabes, justamente la exposición precedente a Botero era una exposición sobre Japón que se titulaba Geishas y Samuráis, y donde teníamos, bueno, uno de estos originales de esta pieza, ¿no? Por lo tanto, no sé, como ese destino, ¿no? Que ya tenías un poquito con Barcelona y con Paloma Martorell en este caso. Pero mi pregunta iba dirigida un poquito a... Has explicado muy bien la obra, cómo va, pero el título. ¿Por qué un beso en Tokio? Bueno, por una parte es un guiño de humor, porque en Japón nadie se besa, o sea, en la calle, o sea, eso no lo ves nunca. Casi los padres no dan la mano a los hijos. Ellos, para eso, yo que soy más latina, esto pues me cuesta un poco, ¿no? Entonces, el poner un beso en Tokio era una forma de decir, esto es como un sueño, ¿no? Porque no va a pasar. Y por otra parte, porque yo creo que el beso es uno de los gestos más bonitos que hay en el ser humano, ¿no? Y quería hacer un homenaje al beso. Hay un verso de Gabriela Mistral en el que habla de todos los tipos de besos, que es maravilloso. Y no sé si acaba diciendo, un beso es como un rayo de sol entre dos lagos helados, pero... o sea, es un gesto que muchas veces puedes hacer y puedes decir muchas cosas que no has dicho con la palabra. Por eso, de ahí el título.
Bueno, yo la verdad es que no la conozco y te agradezco que me hayas traído para descubrirte. Y me ha parecido el desafío, o sea, el arte es un refugio muchas veces. Entonces, quisiera saber a través tuyo si ha habido alguna obra que te ha hecho reflexionar y cambiar de rumbo. ¿Alguna obra? Algo que No, te haya no, o sea, no tanto como cambiar de rumbo, pero sí que... Pero hay obras que sí te animan, hay obras que te... Ayer justamente le dije a Miquel Barceló, digo porque cada día hay una obra, o sea, pero Miquel Barceló ha hecho una obra para el Premio Ortega y Gasset, que es un ramo de flores. Y digo, ¿qué ramo? Es que, bueno, porque a mí me encanta, por ejemplo, Fantin Latour, no sé si conocen las rosas que hace, y de pronto va Miquel Barceló, que a mí me parece genial, y hace este ramo y digo, ole tú, bueno, es que me fascinó, ¿no? Y me animó muchísimo verlo, pero hay tantísimas obras. Me veo Leonardo, La Dama del Armiño, y es que me encanta esa calma, esa serenidad, pero hay muchísimas obras, o sea que cada momento hay una obra que te puede inspirar algo, no sé si un cambio, pero sí te conmueve, y yo creo que ese sentimiento es lo que realmente nos mantiene vivos. Muy bien, pues yo creo que vamos a cerrar aquí. Vamos a cerrar aquí esta conversación con Cristina. Ha sido un privilegio tenerla en Barcelona, y lo que es un verdadero privilegio es leer el libro. O sea que os animo a que lo leáis, pidáis a la autora que os lo dedique, y gracias, Cristina, y a seguir, esperamos la siguiente. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. El privilegio ha sido mío por estar aquí y sobre todo por esta conversación tan magnífica. Muchísimas gracias, de verdad. Mil.